El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Juan Pablo, es un médico colombiano que se encuentra en Alemania hace ya algún tiempo. Juan Pablo, muchísimas gracias por el espacio que nos brinda. Sabemos que los horarios que ustedes tienen y más el cambio de horario que tenemos con Alemania es un poco limitado por la disponibilidad. Así que te agradecemos mucho este tiempo que tomas para darnos toda la información y actualizarnos en cuanto a los procesos. Confírmanos, por favor, qué hora es en Alemania en este momento. No, con mucho gusto, sabes que lo hago con gusto. Aquí son las 6 de la tarde del sábado. Del sábado, perfecto. Bueno, antes de empezar con la entrevista, quiero preguntarte por la situación actual, el tema del COVID, del tema del coronavirus, que es tan de moda en este momento para todos los países. Cuéntanos cómo está la situación actualmente en Alemania y enfocado hacia tu profesión, ¿cómo crees que esto beneficia a los médicos? Bueno, la situación, pues como en varias partes, sabes que está complicada, no solamente en Europa, en varios continentes. En este momento se está viviendo acá lo que sería la segunda ola ¿sí? de infección por coronavirus. Entonces, digamos que las medidas se han puesto un poquito más estrictas últimamente. Eh, sí, bueno, pues casi como al principio, con la diferencia de que ya, digamos, restaurantes, algunos establecimientos siguen abiertos, pero pues se han tomado medidas que, digamos, me gustan. Por ejemplo, restaurantes han puesto como una especie de, creo que se ha implementado en muchas partes del mundo, como pantallas de cristal o de plástico, bueno, X material translúcido para dividir una mesa de otra y que digamos, evitar el paso de partículas de aerosol en recintos donde hay más de lo que está permitido, que son 25 personas o 15 personas según el espacio que tenga pues el establecimiento. Eso en cuanto al coronavirus. ¿Y cómo nos beneficia a nosotros? Bueno, sí, pues como en cualquier parte del mundo, creo que eso aumenta la demanda, por lo menos en los servicios de urgencias, de personal del área de salud, médicos, enfermeros, camilleros, etcétera. Mm, Entonces, pues sí, esa parte, digamos que los hospitales han venido, si bien ya había una necesidad de médicos en Alemania, ahorita pues, bueno, se ha venido reduciendo porque a lo largo de los años pues ha habido una ola de migración que es clara. En cada hospital, pues tal vez como te contaba alguna vez, pues ya encontramos una proporción interesante digamos que significativa de médicos extranjeros y pues se ha venido pues llenando. Sin embargo, todavía hay, digamos que todavía se habla de la necesidad. Con el coronavirus hay departamentos que tengo la información, digamos, en donde yo estoy no es tan claro, pero sí se han vuelto los procesos un poquito más ágiles porque pues quieren integrar al personal de salud pues un poquito más rápido. Eso lo digo por ejemplo, Nordrhein-Westfalen, que es donde queda Düsseldorf, tengo información que ha sido un poco más ágil, y en Bayern sé que ha sido más ágil. Ok, vale, súper. Bueno, para que nuestros asistentes te conozcan un poco más y antes de entrar, pues en materia en lo cual estamos interesados a ver, quiero que primero nos cuentes de dónde eres, dónde estudiaste acá en Colombia, cuéntanos qué hacías antes de viajar a Alemania. Bueno, yo me gradué como médico en Bogotá, en la Universidad del Rosario, en el 2013, hice mi rural en 2014, en 2015 empecé a trabajar, luego pues ya venía con la idea de emigrar a Alemania, hice mi primer acercamiento al alemán con un viaje a Frankfurt, donde empecé mis casi 6 meses de estudio alemán. Ahí como que, sí, la verdad la perspectiva, sin decir que sea mala, de las especialidades en Colombia que tienen una calidad muy alta de académica, pues sabemos que es difícil la parte económica, lo costosas que son y lo difícil que es ingresar. Entonces, teniendo esas dos cosas en cuenta, siempre, no solo para mí, sino para muchos y varios compañeros, era muy atractiva la opción de Alemania, donde aparte de tener unas, digamos que buenas condiciones laborales, vamos a tener una retribución económica durante los años de residencia. Entonces, por eso me incentivé a aprender el alemán. Y pues ya cuando vine la primera vez me volví a Colombia, ya digamos que volví con la idea fija en la cabeza de que
se me quitó un poquito el miedo al idioma alemán, porque pues creo que todos lo vivimos en algún punto. Eh, y dije, listo, no voy a perder lo que gané, porque pues es importante la inmersión en el país del habla. Con los nativos gané muchísimo en esos 6 meses y luego me volví con la idea de no perderlo. Entonces siempre me mantuve en contacto con el idioma, como haciendo cursos cada vez que podía, trabajaba y estudiaba. Entonces pues no es fácil a veces, en cuanto a varias cosas, ¿no? El tiempo, la energía y pues a veces el tráfico de Bogotá no ayudaba tanto como para desplazarse entre el lugar de trabajo y la escuela. Entonces optaba por también, ahí decía, no solo eso, sino optaba también ahí los recursos en línea, de tomar cursos en línea. Y había algunos encuentros en algunas partes de Bogotá donde digamos, se llaman, bueno, como una especie de sitios de intercambio de idiomas, donde uno va y estás en Facebook, en varias partes puedes encontrar ese tipo de eventos donde le ayudas a alguien que está aprendiendo español, una persona de pronto extranjera que está en Colombia, y uno a cambio recibe un poquito pues obviamente, de alemán desde un nativo, ¿sí? Entonces eso me dediqué a hacerlo en mis tiempos libres, hasta que el año pasado, en abril, decidí venirme ya a hacer mi especialidad en anestesia, de la cual ya voy 9 meses, ¿sí? Eso es el resumen. Vale, perfecto. ¿Quiere decir que en total llevan más o menos 2 años en Alemania? Exacto. ¿Sí? Sí, Vale. exactamente, porque el primer año fue exactamente, llegué en abril. Pues sí, los primeros como 8 meses fueron de refrescar el alemán, porque cuando volví a tomar el curso de alemán. Después hice un curso de alemán médico y digamos que los meses que quedaban ahí entre uno y otro eran más que todo papeleos. A veces me moví de ciudad en ciudad buscando, eran digamos que tiempos que tocaba invertirle a ubicarse, ver dónde se presentaban las mejores oportunidades acá. Ok, vale. ¿Con qué nivel de alemán llegaste allá? Bueno, yo alcancé realmente, entre todo lo que preparé antes de llegar a Alemania y con mi viaje inicial a Alemania en 2016, se supone, porque digo se supone porque una cosa es lo que uno alcanza en el aula de clases, y luego digamos, lo que puedes conservar en el tiempo, y lo que ya después de pronto tú sientes ya cuando te enfrentas sí, a conversaciones, digamos que cotidianas, y luego más profundas cuando te metes en la parte de tu profesión. Entonces, en las aulas de clases llegué a B2, pero yo, digamos que si haciendo un feedback, es como algo muy sincero, yo creo que B2 tú lo puedes alcanzar en la aula de clases, pero realmente uno está un poquito más abajo, yo diría que un B1 avanzado, un B1 más o menos. Ok. Para poder iniciar el proceso de homologación, a los médicos les piden tener un B2, ¿cierto? Exacto, sí. Listo. ¿Cuánto te demoraste en hacer esa transición? Bueno, sí, eso es importante, digamos. Yo te lo digo, digamos, ese B1 que digo era lo que yo percibía, siendo un poquito más, muy como, sí, muy estricto en la valoración, porque yo llegué con un B2 certificado, porque mi idea era llegar con la posibilidad de presentar mis documentos lo más pronto posible ante las oficinas que se encargan de los procesos de homologación de títulos. Y como bien lo mencionaste, necesitamos un B2. Entonces, ¿cuánto me demoré? A ver, te digo, sí, o sea, como yo te decía que trabajaba y estudiaba, si juntamos todo el tiempo, yo creo que comprimido los meses continuos de alemán que tuve, se podría resumir en un año un año, básicamente un año, un par de meses, tal vez unos 13, 14 meses tal vez. Pero creo que un año es un tiempo prudente, que promedio podemos decir que se tarda una persona en adquirir un buen nivel de alemán, que lo va a dejar desenvolverse de ahí para adelante. Ok, bueno, una vez certificas el B2 por examen oficial, empieza ya todo este camino de la homologación. Cuéntanos un poco sobre esas etapas del proceso. Bueno, entonces, sí, entonces lo primero es, idealmente, yo siempre les digo, si idealmente las personas que, digamos, hayan optado por aprender alemán antes de venir, idealmente, no digo que sea el único camino,
es llegar con el B2 certificado, con eso puedes empezar tu homologación pues directamente. Sé que no es el caso de la mayoría. Entonces, lo que se puede hacer es llegar con un nivel ojalá cercano. Nunca voy a recomendar llegar de 0, no, yo así siempre lo voy a recomendar a todos. No digo que no se pueda tampoco, pero por lo menos en la embajada, cuando es ese proceso de sacar la visa, ellos les gusta que tú tengas por lo menos un A1, ¿sí? Por lo menos un A1. Yo le digo a mis compañeros, cuando me preguntan, a todos tengan un nivel de alemán. Ellos les gusta que uno ya esté un poco, digamos que en contacto con el idioma y la cultura. Ya cuando tienes eso, entonces tú dejas los documentos. Llegué acá, bueno, estudié un poco alemán, dejas los documentos en las oficinas y ahí ellos te van a pedir, bueno, van a revisar que todo esté en orden. Entonces tienes que tener, de acuerdo al departamento donde tú estés, te van a revisar las traducciones de tus acta de grado, notas de empleo y demás documentos oficiales. Te piden, por ejemplo, por nombrar algunas cosas que no tengas, bueno, que tengas derecho a ejercer en Colombia, eso te lo da la tarjeta profesional o, bueno, se llama para nosotros Colegio Médico Colombiano. Es una serie de requisitos, te piden que tú estés en orden, por decir, en tu país, tanto con las entidades encargadas, para, por ejemplo, sería con el Ministerio de Salud, que tu estudio y puedas ejercer, esté en orden la parte legal, y por el otro lado, alguna serie de requisitos como en cualquier país, digamos que no tengas antecedentes judiciales, problemas de este tipo. Ellos revisan que todo esté en orden, traducido, las apostillas también, que son los documentos que necesitan, tú los presentas. Cuando ellos revisan que todo está en orden, ellos luego te piden te piden una cosa que se llama un Stelle Zusage, y ahí es donde viene, digamos que ese es tal vez el único documento que puede ser un poquito como, no difícil, pero tal vez que tiene algo de trabajo conseguir, que tú ya tienes tus documentos, te dicen, listo, tenemos tus documentos de tu país, está todo correcto, traducciones, apostillas, etcétera. Ahora necesitamos que hay una cosa que se llama Glaubhaftmachung. Es que digan porque tú tengas ya un contacto con un hospital donde ellos tengan, donde vaya a hacer una hospitación o algo, que un hospital te invite a tener ya un contacto con el sistema de salud y donde exista la posibilidad de que te contrate. Entonces eso generalmente lo hace el jefe de un hospital, donde dice yo tengo interés en la persona, digamos un X, Pedro Pérez, o la persona, cualquier nombre, que se desempeñe como médico y eventualmente será contratado, o por lo menos que digamos que va a tener la oportunidad de hospitar. Hospitar es como hacer lo que en Colombia se llamaría una rotación, digamos, esta primera oportunidad, primer contacto con el sistema de salud alemán y donde uno se muestra. Ahí, digamos, eso digamos, no es difícil de conseguir una hospitación. Si le agrada el trabajo a tu jefe, en este caso, pues ellos te van a ofrecer, puede que si bien te ofrezcan una plaza en la especialidad que estás buscando, o por lo menos te den un certificado donde dicen, bueno, esta persona es apta para trabajar. Esa carta es ese sería el último requisito para que en el sitio donde se presentaron los documentos le den a uno el aval, la vía libre para hacer los exámenes, que eso es lo que uno busca cuando deja sus documentos allá, hacer los exámenes. Bueno, eso sería el camino 1, porque el camino 2 es intentar hacer la homologación, no por medio de exámenes, donde pues claro, te van a probar tus conocimientos, bueno, los conocimientos serían el segundo examen, y el primer examen van a probar tu alemán médico. Ese sería el camino 1, y el camino 2 es el camino de solamente documentos, que suele, o por lo menos cuando yo vine, después de las investigaciones que hice y que en general se conoce, suele ser más complicado y tardar más tiempo, porque por ejemplo, el programa de medicina, cuando tú ves el documento de universidad, todo lo que tú viste desde el primer semestre hasta el último semestre, hasta el semestre de 12, son 6 años, y eso es un documento bastante grande, que traducirlo cuesta dinero y que obviamente se van a tardar mucho en revisar las personas que se encargan de la homologación. Entonces, ese sería el segundo camino. Hay personas que lo han logrado, sí, pero digamos que la idea digamos que el concepto general que tenemos los latinos, por ejemplo, es que no es el mejor camino, Obviamente hay excepciones, pero ese es más o menos los dos caminos que hay. Exámenes, vamos a probar primero tu alemán médico, luego tus conocimientos médicos, o el segundo camino que es
solo documentos, a esperar que te homologuen, basado en que lo que hayas visto en tu universidad se parezca a lo que se enseña en las universidades alemanas. Ok, vale. Entonces se radican documentos. Bueno, de pronto complementando un poco, me parece que es mucho mejor el tema de los exámenes, ¿no? Porque si hay algo que haga falta en la traducción o en los procesos que ustedes hicieron aquí, hasta ahí llegó eso. Y nos toca irnos por el Sí, otro lado. eso que estás diciendo pasa muchas veces que las personas, yo siempre recomiendo, entonces, por lo menos en mi experiencia y lo que han vivido las personas cercanas a mí, latinos, colombianos y de otros países también de Latinoamérica, es irse por los exámenes. Sí, da miedo, sí, claro, como cualquier examen, pero bueno, sí creo que si los médicos, todos en cualquier país hemos pasado por una serie de pruebas bastante fuertes para convertirnos en médicos, un reto más. Y pues sí, yo si volviera a empezar mi proceso también lo haría por los exámenes hoy en día. Ok, bueno. Entonces, se radicaron documentos y presentaste el siguiente examen. El primero fue el de alemán general, certificando tu nivel. Continuamos con el Sí. examen de terminología médica. Cuéntanos un poco sobre ese examen, cómo fue tu examen, qué caso tuviste. Me dices el primer examen, ¿sí? El FASH. FASH El Practice. FACT-Prüfung. Ok, listo. Ese examen lo presenté ya hace un tiempito. Bueno, el primer examen es básicamente acerca del alemán médico. El caso que me pusieron fue una enfermedad por reflujo gastroesofágico con digamos que un posible esófago de Barrett. Es un examen donde tienes que hacer una historia, una anamnesis de un paciente simulado, digamos que escribir una historia clínica, digamos que pequeña, no tiene que ser algo demasiado grande, hasta con tal vez una hoja por las 2 páginas. Y si bien, incluso si la puedes resumir en una sola página, está bien desde que contenga lo esencial y lo importante del paciente. Tú hablas con el paciente, lo interrogas, averiguas el motivo de consulta, averiguas enfermedades, digamos, antecedentes, toda la historia clínica que nosotros conocemos, eso se hace y luego le cuentas a un médico, que en este caso sería, digamos que tu jefe, digamos que se hace pasar por tu jefe y te dice, bueno, acabas de revisar a una persona en urgencias, cuéntame qué encontraste y cuál sería tu diagnóstico presuntivo, diagnóstico diferencial y tratamiento y bueno, algo normal. Realmente, aunque le preguntan a uno el diagnóstico y tratamiento, no está enfocado a evaluar estos conocimientos, sino a la capacidad de extraer la información del paciente, es decir, entender y haber tenido una comunicación efectiva con el paciente para poder hacer esa primera parte, acercarse al paciente, entender por qué viene, reportarlo de manera escrita, con un lenguaje coherente y suficientemente comprensible y poderle contar eso verbalmente a tu jefe. Ese es el primer examen. Ok. Los resultados de ese examen, ¿cuánto se pueden tardar? Ese examen es muy chévere en cuanto a eso. Exactamente el mismo día que lo presentas te van a decir al final si pasaste o no lo pasaste y en caso de que hayas pasado te van a entregar el certificado ese mismo día. Ok, bueno, es muy rápido. Con los resultados de ese examen, ¿qué etapa del proceso sigue? Listo, entonces tú cuando tienes ese primer examen, ¿sí? Bueno, ahora vuelvo un poquito a la primera pregunta del coronavirus. Antes se pensaba que para poder empezar a trabajar, entonces cuando generalmente la respuesta a la pregunta es con el primer examen lo que puedes hacer es aspirar a un trabajo. Y hablo del coronavirus ahora porque eso ha cambiado un poco, a veces se puede incluso empezar a trabajar sin tener el primer examen, ya he tenido la experiencia de varias personas. Sí, no tengo muchos datos, pero sé que se puede, que es una ventaja, ¿no? Se puede empezar a trabajar antes de tener el primer examen. Pues sí, claro, el reto está en trabajar y prepararse para el examen, que sería, digamos, la desventaja, pero la ventaja es pues, que ya te vinculaste laboralmente y eso es, pues, creo que eso es la tranquilidad de muchos cuando llegamos a Alemania. Sí, entonces la idea es que pasas ese examen y busques un trabajo, si no lo tenías ya, si antes venías realizando una hospitación, como te dije, pues la idea sería que después del examen poder encontrar un sitio donde te contraten, es decir, aquí la residencia es un contrato, ya, digamos que no sé si lo había mencionado así, pero sí,
realmente existe una diferencia entre trabajar, por ejemplo, en cirugía general, en anestesiología, en cualquier especialidad, en ortopedia, trabajar en servicio y hacer la especialización. Trabaja y se estudia al tiempo. Realmente no hay una diferencia muy clara. Y pues esa es la especialidad en Alemania. Ok. Quiere decir que en esta etapa del proceso tenemos el título parcialmente homologado. ¿Bajo qué condiciones estás tú laboralmente antes de presentar ese último examen? Listo, entonces con ese primer examen te van a dar un permiso de trabajo que la palabra en alemán se dice Berufserlaubnis, ¿sí? Y hay que diferenciar del Arbeitserlaubnis, que el Arbeitserlaubnis es el permiso que te da Alemania como Estado de ejercer una profesión, es decir, de vengar un sueldo. Eso lo hace el Arbeitserlaubnis, te lo da a ti la agencia, perdón, la oficina de extranjería, como sería como ¿sí? Ellos te dan el permiso de que trabajes. Para que ellos te den el permiso de que trabajes, tienes que tener un permiso de trabajo de la parte médica en Alemania. En este caso se llama Regillus Presidium, que es la oficina encargada de homologación de títulos. Entonces, ese primer contrato tiene algunas limitaciones. ¿Cuáles son? Generalmente tienes que estar bajo la supervisión de una persona, de un médico alemán o de una persona que ya trabaja en el hospital que tenga sus documentos en línea. Básicamente cualquier médico que ya tenga su proceso completo. Es que estés bajo la observación. Eso tiene, digamos, se puede interpretar de varias maneras. Entonces, la observación no necesariamente es que tengas una persona detrás tuyo todo el tiempo, pero sí que, digamos que de cuando en cuando tengas una persona que te retroalimente. Pues claro, para nadie es un secreto que empezar al principio es un reto en la terminología médica, a pesar de que se hagan los cursos. Pues para eso lo bueno es que está también la fuerza laboral, digamos, de enfermería, que a veces ayuda mucho también, porque pues en ellos uno se apoya para saber cómo se trabaja, ¿no? El día a día ellos lo conocen muy bien y son la mano derecha del médico. Entonces, ese contrato no te deja hacer turnos en la noche, no te deja hacer lo que se llaman Dienste. O bueno, entonces no quiero generalizar, habrá sitios en Alemania que ha pasado, pero lo más general es que en la noche no tengas la posibilidad de apoyarte en uno de tus jefes, porque pues obviamente en las noches se reduce la cantidad de personas que están, digamos que, laborando en tu servicio, ¿sí? Entonces, generalmente te vas a trabajar de una manera normal, sí está la acotación de que tienes que tener un supervisor, y pues eso básicamente se traduce en que realmente turnos en la noche todavía inicialmente no te los van a soltar, ¿sí? Eso es lo único. De resto es un trabajo normal, que vas a trabajar las mismas horas y según, eso sí, según tu desempeño, pues tus jefes te irán dando más o menos responsabilidad de acuerdo a cómo vean que te desempeñas. Quiere decir que en esta etapa del proceso tú ya estás en tu residencia, ¿te podría decir? Sí, claro, sí, porque entonces, bueno, entonces varios sitios, eso también varía de departamento a departamento. Hay sitios donde cuando empiezas con ese primer examen te van a valer ese tiempo para la residencia, porque eso, digamos que eso es importante saberlo. Y hay departamentos donde no te lo valen, ¿sí? En donde estoy con el primer examen no te lo valían, pero digamos que en anestesia, digamos que es lo que yo estoy haciendo, a pesar de que no me valían el tiempo, sí me iba a valer porque, digamos, es algo de procedimientos. Es decir, como en anestesia tienes que tener unas habilidades para intubar, digamos, para bloqueos regionales. Claro, cuando ellos ven que tú tienes cierta habilidad, pues si bien el tiempo no está contando legalmente, sí, tú estás escribiendo un código que ellos te asignan y eso lo va a ir contando el hospital como el número de procedimientos que tú has hecho. Y eso a la larga, pues tu jefe al final, cuando tú completas el proceso, él se puede llegar a un acuerdo de decir, bueno, del tiempo que trabajé sin haber tenido mis papeles completamente en orden, es decir, sin haber pasado los 2 exámenes, ¿qué tiempo de ahí me puede ser reconocido? Y por lo menos eso es en mi departamento. Por ejemplo, en Bayern no, en Bayern o en Hessen, que es donde queda Frankfurt. Frankfurt es la capital de Hessen. Ahí te van a valer, también tengo un compañero que lo hizo allá, él empezó
hizo, no sé, 8 meses, de los cuales le valieron 4 o 5. Es decir, bueno, no necesariamente cuando haces eso te van a valer todo el tiempo, eso hay que decirlo, pero claro, que si empezaste tu residencia, sí, eso sí. Ok, bueno. Pasa este lapso de tiempo y empiezas a prepararte para tu último examen, que fue el que presentaste ahorita en septiembre. Que de hecho De te felicitamos acuerdo. porque sabemos que te fue muy Ah, bien. sí. 1 de octubre, muchas gracias, pero sí, Ok, exacto. felicitaciones y nos Sí, alegra un montón que te muchas haya ido gracias. bien. Cuéntanos sobre ese Muchísimas examen. gracias. ¿Cómo fue la estructura? Bueno, ¿Qué te preguntaron? ese sí, esa es la gran novedad ahora, sí. El examen, bueno, me preguntaron, ese examen es, bueno, antes te voy a hacer un poquito un resumen de qué es ese examen. Ese examen es como muy estándar en toda Alemania y ¿en qué sentido? Siempre va a haber 3 examinadores. Sí, tal vez habrá alguna excepción que hayan 4, pero generalmente son 3. Pero esos 3 examinadores van a ser, necesariamente va a haber una persona encargada de medicina interna, ¿sí? Y en medicina interna suele haber la persona, digamos que el especialista que te va a evaluar, bueno, valga la aclaración, los 3 son alemanes, eso sí, no, pues aunque bueno, hay muchos médicos extranjeros acá, podría haberlo, pero bueno, en lo que conozco, los que se encargan de este proceso suelen ser alemanes, obviamente. Eh, la primera persona sería una médica internista, es decir, especializada en medicina interna. Muchas veces, aparte de, de tener especialidades en medicina interna, podría ser también o cardióloga o gastroenteróloga. Podría tener algunas de las otras, es decir, reumatología, nefrología, sí, pero no, la mayoría de veces es una de estas dos o una persona de medicina interna normal, o sea, sin supra especialidad, podría ser solo un internista. Ese es fijo, es un internista. Ese es uno de los evaluadores. El otro evaluador es un cirujano. Y acá los cirujanos se dividen entre cirugía, se dice Unfallchirurgie o Allgemeinchirurgie. Y Unfallchirurgie es un ortopedista o un cirujano general. Ese sería el segundo examinador. Puede ser cualquiera de los dos. Y el tercero, generalmente, o bueno, también hay posibilidades, y eso sí también da variedad de departamento en departamento, te podría tocar otro, conozco, por ejemplo, compañeros que les tocó un internista, habíamos hablado del primer examinador que podría ser un internista y el segundo un cardiólogo, o sea, el tercero, perdón, porque el segundo siempre es un cirujano, el tercero un gastroenterólogo. En mi caso, en el departamento donde yo estoy, que es el sur de Alemania, en Baden-Württemberg, las posibilidades son o un farmacólogo o un radiólogo. ¿Sí? Esas son las posibilidades. Eso es sorpresa. Los 2 primeros son fijos, en que vas a tener uno de esos dos. Bueno, hay posibilidades de cada uno, cirujano general o ortopedista o medicina, bien sea gastro o cardio. El tercer examinador sí es sorpresa. No vas a saber si es un farmacólogo o es un radiólogo. Este fue bueno, ahora mi comisión fue, entonces mi comisión fue una médica internista general, un cirujano general y una radióloga. Esas fueron las 3 personas que participaron en mi examen y cada uno pregunta, pues, de acuerdo a su especialidad. ¿Sí? Entonces, sí, ese es el examen. Te van a hacer preguntas inicialmente, se parece al primer examen, donde tienes que hacer igual, bueno, en este momento por coronavirus, digamos, no se solía hacerse antes con un paciente, que tú ibas, por ejemplo, te citaban, mi prueba fue en Heidelberg, en el Uniclinicum de Heidelberg. Entonces, en este Uniclinicum es un hospital universitario y pues hay pacientes. Existe o leí de protocolos, es decir, reportes de personas que lo habían hecho en años pasados donde se hacía con paciente real, en este año es por coronavirus y para todo este tema no se hizo así. A mí me entregaron un documento con el resumen, o sea, una historia clínica de un paciente y yo tenía que hacer el resumen de esa historia clínica. Tenía todo, tenía laboratorios, tenía un electrocardiograma, tenía una historia clínica completa de un paciente real, eso sí, porque venía, digamos, el nombre venía pues tachado por temas obviamente, de protección de datos, pero era un paciente real, una situación real donde de hecho lo habían hospitalizado en abril de este año. Entonces, hice el resumen, muy parecido al primer examen, donde realmente yo añadía, hice la historia clínica como la había hecho la primera vez, es decir, en otro examen, pero con la diferencia de que yo la extraje esta vez de un documento
Y la diferencia es que aquí tienes ya exámenes. Tú no tienes exámenes, es decir, no te van a poner ni una radiografía, ni un electrocardiograma, ni nada de esto. Eso no viene en el primer examen, eso es del segundo porque son ya conocimientos médicos. Entonces, eso lo tienes que reportar en una hoja. Con esta hoja, ahí tuve una hora para hacer este resumen y para extraer la información lo más posible que tuviera pues yo de esta historia clínica. Luego con la hoja de resumen que yo tuve, me llevaron a otro, digamos que a otro cuarto donde yo me reuní con los examinadores, uno se presenta, les cuenta, bueno, qué está haciendo, si está trabajando o no, y ellos te van a decir, bueno, cuéntanos acerca del el caso que tuviste. Entonces ahí uno empieza a contar. Mi paciente, perdón, era una persona de tantos años que llevó X, digamos, en mi caso, el caso era una coledoconasis recidivante, bueno, por decirlo, ese era el caso que tuve el diagnóstico. Entonces, bueno, lo que se encontró la persona que llegó con dolor abdominal digamos que en mi abdomen derecho, y digamos, mi paciente tenía antecedente de una colicistectomía. Entonces, bueno, para clínicos, cómo estaba la bilirrubina, cómo estaban las enzimas hepáticas, cómo estaba el hemograma, hemoglobina, etcétera, etcétera, cómo estaba el electrocardiograma. Entonces eso lo tuve que contar todo, digamos que esquemático de principio a fin hasta llegar a diagnóstico y tratamiento. Sobre esa parte donde tú cuentas, te pueden ir soltando preguntas, te pueden ir interrumpiendo. Y, por ejemplo, me decían, bueno, ¿cómo encontraste tú las enzimas hepáticas? No, elevadas, ¿por qué? Ah, bueno, entonces tú explicas. Sí, ya se van a conocimientos médicos. Y luego, bueno, ¿qué diferencias tienes tú para una hiperbilirrubinemia directa o indirecta? Ah, bueno, entonces tú respondes, etcétera. Entonces ahí te pueden ir soltando. Luego que terminas eso, empiezan las preguntas por rondas, es decir, cada examinador te empieza a preguntar de su especialidad. La internista me preguntó sobre hemorragia de vías digestivas altas y mezcló una que otra pregunta de conocimientos tal vez generales ahí, digamos, de los exámenes. Por ejemplo, había que hacer una endoscopia, me dijo que hay que tener en cuenta en la endoscopia cuáles son los riesgos en una endoscopia, bueno, una perforación esofágica, una perforación de víscera. Esta serie de cosas. Luego el cirujano me preguntó sobre colelitiasis, coledocolitiasis, sobre colecistitis, y finalmente la radióloga me pasó varias imágenes, me pasó CTs, MRTs, esos son, en español son una tomografía, o sea, un TAC, una resonancia magnética y un par de, también un TAC de cráneo, bueno, y imágenes de radiología. Y me preguntó cosas de esto. Se me olvidaba decirte también lo que se evalúa, aunque realmente, digamos que dependiendo del sitio, más o menos preguntas, siempre, aparte de saber medicina, te preguntan un poquito de Rex Medicine, de eso es como la parte de derecho médico, sin irse nada profundo. Pero, por ejemplo, las diferencias, digamos, hay que saber un poquito las diferencias, cosas muy puntuales, ¿no? Digamos, en el caso de un delito sexual, por ejemplo, no sé, en cada país hay una edad a partir de los 16 años, y ahí se estudia el caso si hubo consentimiento o no de la víctima. Eso, digamos, muy, muy somero, ¿no? No van a ir a preguntarte la ley ni demás, pero digamos que hay que saber, porque pues, vas a ejercer medicina en el país, tienes que tener un conocimiento básico. Y lo otro que te evalúan en esto, que son, lo que te digo, no es muy profundo, pero se menciona en la invitación al examen, está mencionado, también Strahlenschutz, que esto es... traduciría como de protección contra radiación. Entonces, digamos, cómo se protege un médico pues, contra la radiación, exacto, qué precauciones hay que tener, hay cositas pues, que hay que estudiar, por ejemplo, que la unidad de radiación con la que se mide la carga de radiación de un médico se dice milisievert, por ejemplo. Eso es una de las cositas que tengo ahora en la cabeza, pues que lo tengo fresco porque lo estudié, pero son cosas muy puntuales, o sea, eso digamos, muchos se asustan, no, ¿cómo así que radiación? ¿Cómo así que...? Eso es muy puntual, sí, muy puntual, las preguntas de eso no fueran difíciles, fueron eso, ¿cuál es la unidad? ¿Cómo se mide la radiación que recibe una persona en su trabajo? Bueno, ese es el resumen del examen. Al final, te sales de la habitación, esperas un momento y te van a volver a llamar para decirte si aprobaste o no aprobaste, y bueno, entonces me dijeron, bueno, aprobaste,
listo, y te dan como, te hacen un pequeño feedback, me dijeron, bueno, te vimos bien en esta área, ¿no? En esta no sé qué, o pues si es crítico, sí, me van a decir, te vimos fuerte en esto, te recomendamos, por ejemplo, a mí me dijeron, tienes que reforzar un poco en medicina interna, pues sí, digamos que yo digo sí, porque realmente estaba yo en anestesia, a pesar de que bueno, medicina interna tiene bastante que ver con lo que yo hago, pues igual no es lo mismo al que esté haciendo una residencia en medicina interna, va a tener unos conocimientos mucho más profundos y demás. Pero claro, y te hacen unas recomendaciones, me dijeron que muy bien en la parte de radiología, creo que el médico colombiano y en general el latino hasta el momento me parece que viene bien preparado. Es cuestión de saberse expresar, tener un poquito de experiencia en el vital es muy importante para este segundo examen. Y lo que viene después de esto es lo que ya estoy haciendo yo, que es esperando. Ahí sí no es como el primer examen, tienes que esperar un poco para que no sé, realmente tal vez un mes o dos, a veces en esperar que te llegue el documento que certifica que aprobaste y que pues ya eres reconocido en Alemania como médico, has terminado el proceso de homologación. Ok. Bueno, cuéntanos cómo te preparaste para ese examen. Sí, efectivamente estabas trabajando, así que estabas, digamos que en la práctica como tal, pero ¿cómo fue la preparación? Porque sabemos que el tema de tiempo con ustedes es Es escaso. difícil, sí, es difícil. Bueno, yo sabía que, bueno, cada departamento, eso lo tiene cada médico que averiguar y eso digamos que estando en contacto con el hospital y digamos, yo tenía un amigo mexicano que le habían hecho el examen, él esperó más o menos desde que tus papeles suele ser al año y algunos meses, ¿sí? En mi caso estuvo casi yo dejé mis papeles a finales de septiembre, principios de octubre, y lo presenté casi un año exacto se demoró en que me hicieran el examen. Y cada apartamento, lo que te digo, pues va a tener unos tiempos, Ya cuando tú tienes tu tiempo, entonces tú dices, bueno, ¿cómo voy a prepararme? Yo tengo un año, y si tengo un año, entonces, ¿cómo voy a distribuir el tiempo? Yo creo que un año alcanza, pues igual no pienso que sea lógico empezar a estudiar desde el primer día, ¿no? Porque es mucho conocimiento y en un año se te va a olvidar lo que estudiaste al principio del año, ¿no? Pero sí necesitas por lo menos yo diría que mínimo 3 meses, que es lo que yo le dediqué a estos 3 meses, es decir, cuando llegaba entre semana, cuando tenía la disposición, la energía y todo, pero intentaba, obviamente, no había semana en que yo no estudiara porque no, de esos 3 meses, ¿no? Todos los fines de semana miraba un tema, es decir, sábado mínimo, ¿no? Mínimo un tema. Entonces, por ejemplo, el sábado miraba infarto, el domingo miraba neumonía y entre semana me miraba otros 3 temas. Entonces, ponía leucemias el lunes, descansaba el martes y el miércoles, entonces ponía otra vez tema, decía, bueno, voy a estudiar hoy ortopedia, digamos, ortopedia para mí digamos que no era un área fuerte, entonces, por ejemplo, sí, entonces yo iba poniendo, por ejemplo, puedes ver un poquito atrás, tengo todavía algunas cosas como de radiografías y cosas como para uno estarlas viendo en el día a día y demás. Sí, mirar imágenes, radiología, está la opción hay que buscar libritos, hay libritos que se llaman 50 casos, se los recomiendo, se llaman 50 casos o 150 casos de cirugía, de medicina interna y de radiología y de farmacología. Cada uno hay como una especie de textos en alemán básicos que uno puede ir consultando. Yo los tenía algunos en físico, otros en PDF. Hay unos basics, por ejemplo. No sé si tengo aquí uno, de pronto te lo puedo mostrar. Bueno, el caso es que no lo veo por aquí cerca, pero son basics. Son basics, realmente es mucho tema, ¿no? La gente se asusta, yo también he asustado y no lo puedo negar, es un estrés fuerte porque te van a evaluar que eres médico, sí, pero también no hay que tampoco entrar en ese terror de que es imposible, no, es un examen que si tú has trabajado, te preparaste bien en tu universidad, es muy probablemente, y le has dedicado tiempo al alemán y has estado en contacto con el sistema de salud, muy probablemente lo logres. Yo no conozco, son pocos los casos, son pocos las personas de las personas que no aprueban el examen realmente. Pues sí, no es la mayoría, eso es lo que hay que decir, o sea, no es la mayoría. Obviamente el examen varía de lugar a lugar, incluso en un mismo departamento hay varios sitios. Donde yo estoy,
los exámenes siempre están a cargo de los uniclínicos. Los uniclínicos son como los hospitales universitarios. Entonces, pues bueno, eso es más o menos, ¿sí? Entonces, yo creo que menos de 3 meses no. Los libros, dedicarle todas las semanas, no puedes desde que sabes que estás llegando al año después de que dejaste tus papeles, empieza a prepararte. Una opción es por ti mismo así y otra opción es, si bien de eso, de acuerdo a cada persona tienes los recursos, bueno, podrías parar de trabajar si tienes y de hacer un curso de preparación. Existen las opciones. Online existe, sí, un par. Presenciales también existen, no sé cómo esté el tema pues obviamente con el COVID, de si han limitado los cupos, seguramente sí, porque pues en el salón de clases si cabían X número, pues ahora va a ser menos, pero existe. Y hay personas que les gusta de esta manera, conozco muchos que dicen, no, yo tal vez necesito que me guíen el estudio, muy válido, no digo. Yo opté por estudiar por mi cuenta, sí, y bueno, tomé el riesgo, me salió bien, no quiero decir que sea el único camino, hacer un curso. Si tienes la flexibilidad, si ahorraste dinero de los meses que has trabajado, si tu jefe te dejó, le puedes decir que tienes el examen y te permite tomarte determinado tiempo para prepararte, pues, ¿por qué no? Sí, esas son las opciones, por tu cuenta, presencial o online, lo mismo. Los libros que mencioné y pues eso. Ok. ¿Qué sigue ahora para ti después de haber pasado este examen? Sigue la mejor parte, que es ya estar tranquilo de que se completó, de que llegaste, de que llegó pues bueno, realmente hasta que no me llegue el certificado y lo tenga en la mano, no hay celebración, pero pues sí, estar tranquilo de saber que nos preparan bien en Colombia, de que el proceso de que Alemania es un país que necesita los médicos, que no es imposible, que por lo menos como hablábamos alguna vez, creo que no hay problemas en cuanto a rechazo, que porque eres de X o Y lugar o de X o color, no, realmente no lo he sentido. No digo que no exista, pero creo que es muy, muy, muy extraño que pase. Saber que se puede, que es un proceso como estamos acostumbrados las personas de la salud, un proceso difícil, sí, porque es una inversión de tiempo, dinero, energía, pero si eso es lo que la persona quiere, creo que es un proceso muy bonito de llevar. Y Oh, lo que viene para mí es seguir, terminar mi especialidad y ser anestesiólogo. ¿ya con esta homologación completa tu salario cambia, tus condiciones cambian o sigues exactamente igual? Sí cambia porque, bueno, en este departamento sí existe esa figura, lo que te digo, por ejemplo, sé que en Bayern no, sé que en Rheinland-Pfalz no, sé que en Hessen no, en algunas partes de Nordrhein-Westfalen sí, hay unas tarifas diferentes. Realmente el hospital no está obligado a ti a pagarte el sueldo completo desde que tú no tengas tus papeles completos. Bueno, entonces, sí, para no alargarnos tanto, pues las tarifas son estándar. Para cualquier residente en Alemania de cualquier especialidad son estándar. Lo que va a pasar, bueno, lo te dije, hasta que no estén los papeles en línea, los hospitales no están obligados a pagarte el sueldo completo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no eres en ese todavía reconocido oficialmente como médico en Alemania. Una vez cumplas los requisitos y tengas los 2 exámenes y tengas tu certificado, el sueldo va a ser el mismo para cualquier persona en cualquier parte de Alemania. El básico, es decir, el básico. ¿Por qué? Igual que en Colombia, si trabajas festivos, horas nocturnas, fines de semana, pues suma, y eso depende de qué tan grande sea tu hospital, qué necesidad, si trabajas más o menos horas, aparte horas extra, entonces eso va a variar. Ese es el cambio grande, que cuando tú tienes tus documentos completos, puedes hacer turnos en la noche. No he empezado, vamos a ver qué pasa de aquí. Bueno, eso también depende de la confianza que depositen en ti tus jefes, pero no creo que tarde mucho. Bueno y malo, malo, pues porque bueno, sí es una inversión de tiempo algunas noches, pero pues se verá recompensado a final de porque vas a tener algún dinero extra. Entonces, sí, esa es la gran diferencia, que cuando tienes tus papeles en línea tienes derecho a hacer tus noches, fines de semana, lo que quieras y digamos que la retribución correspondiente a las horas. Ok, bueno, continúas con tu especialidad, con tu residencia
y después vas a presentar ese examen para poder titularte. Cuéntanos, no sé si de pronto lo conoces, cómo es ese proceso de aplicación, quién titula a un De especialista en acuerdo. Alemania. Entonces sí, te va a titular también, en este caso te titula la Cámara de Médicos, que la Cámara de trabajar desde el primer examen ya te podrías inscribir a esta Cámara de Médicos. Hay una cosa que se llama el logbook. El logbook es donde tú vas a ir consignando tu progreso. Cada cosa que vayas haciendo, digamos, si por ejemplo, por poner un ejemplo, el cirujano general hizo su primer apéndice, pues lo consignas en tu logbook. Si hiciste tu primera X, colostomía, si hiciste, bueno, lo que quieras, lo vas a ir consignando. Cuando cumples el número de procedimientos, de horas y de especialidades, es decir, por ejemplo, un internista tiene que pasar un tiempo en neumología, en cardiología, otro en reumatología, bueno, eso lo tienes que ir consignando. Cuando terminas todos los requisitos, que eso está especificado en el logbook de cada programa, vas a poder inscribirte después del quinto año. Entonces, eso es importante. Te puedes, al final del quinto año uno podría ya inscribirse. Todas las especialidades en Alemania duran 5 años, todas. En Colombia la única que dura 5 años es neurocirugía, ¿sí? No sé, bueno, hasta donde, hace 2 años que salí de Colombia, no sé qué haya pasado, pero sí, todas duran 5 años. Cuando a los 5 años tienes derecho a presentar, te puedes inscribir a ese examen, te inscribes, si cumpliste los requisitos del programa, es decir, ya pasaste todos los requerimientos, así, por decir así, le diste chulito a todo lo que tienes que hacer para hacer X, anestesiólogo en mi caso, te puedes inscribir después del quinto año o a final del quinto año para tu examen. Y ahí lo mismo que los exámenes que te van a evaluar verbalmente, seguramente tendrá, no tengo el detalle ahorita si va a haber una parte escrita o no, pero sí sé que son, en este caso a mí me evaluarán anestesiólogos y que me preguntarán sobre anestesia en un examen oral y puede que tenga una parte escrita. Ese detalle todavía no lo tengo tan claro, estoy todavía un poquito lejos de esa fecha para saberme los detalles, pero cuando esté más cerca les contaré. Y sí, ellos te evalúan y igual te evalúan, no sé si son 3 o 4 examinadores y ellos van a dar el visto bueno de que tú eres un anestesiólogo, cumples con los requisitos y te van a entregar tu diploma en este caso. Vale, vamos a hablar algo en tema de costos. En todo el proceso de homologación, Sí. cuéntanos cuánto cuestan los exámenes, si tuviste que pagarle algo al gobierno alemán para la radicación de los documentos. Cuéntanos un poquito sobre el tema de financiero. Financiero en cuanto al proceso. Bueno, así grandes costos, el primer examen cuesta y varía de departamento a departamento, un promedio de 400 euros. Ese primer examen te lo puede financiar el Estado alemán dependiendo, no también, o sea, yo por lo menos no lo financié, yo decidí pagarlo por mi cuenta. Así, porque ellos a veces te pueden financiar también la preparación, pero lo que te digo, yo no opté por ese camino, no me sé los detalles, pero sé que se puede. Y como hay necesidad de médicos, te pueden costear esos primeros 400, que sería el primer examen. Luego el segundo examen, que es el que acabé de presentar, en mi departamento tiene un costo de 800 euros. En Hessen sé que cuesta 1000 euros y sé que tiene un valor, creo que estos son los más caros que hay en Alemania, 800 y 1000, que son los de estos dos departamentos que son vecinos. Sí, varía alrededor de eso. Eso sí, no tengo el conocimiento si te lo financian, creería que no, ese segundo examen. El primero seguramente sí, ese sí, que se puede buscar financiación, sí, y también para el curso de preparación para ese primer examen. Y para el segundo, el curso de financiación, también se puede buscar ayuda, curso financiado por el Estado alemán. Yo no opté por ninguno de los dos, pero existe la posibilidad, yo lo hice todo por mi cuenta, más porque yo no quería desvincularme a mi trabajo, yo quería seguir trabajando y por eso opté por no interrumpir el trabajo para irme a un curso. Sí, de lo contrario, pues hubiera sido una opción interesante. Sí, esos son los grandes costos que se me ocurren. Los otros costos, las traducciones que dependiendo del departamento te van a valer las traducciones hechas en Colombia, sí o no.
te las pueden valer, te pueden pedir que las traducciones te dé un visto bueno un traductor oficial alemán. Sería un costo agregado, no te puedo decir números exactamente, pero sé que ahí viene un costo. Básicamente eso en cuanto al proceso, ¿no? Sí. Cada vez que renuevas tu visa, ¿no? Cada vez que renuevas tu visa, cada vez que te ponen un sello en tu pasaporte. Bueno, otro cambio que con respecto a la pregunta anterior, cuando ya tienes los exámenes puedes sacar la Blue Card. A partir del momento en que tú terminas esto puedes sacar la Blue Card, que es Blue Card, palabras más, palabras menos, es trabajador, digamos, certificado en Europa. Sí, digamos, un trabajador de la salud se considera un trabajo como de, por decir, de alta categoría, tiene alguna denominación por el estilo, se me vuelan las palabras exactas. Pero sí, la Blue Card es algo que va a reemplazar ese sello que te tienen que estar poniendo, que me venían poniendo, por ejemplo, a mí en mi pasaporte. Eso te lo va a reemplazar y es como digamos, como si una tarjeta que se llama Blue Card, tarjeta azul, que te va a permitir trabajar e incluso moverte también digamos que libremente por Europa, por la Unión Europea como trabajador. Va a ser un equivalente casi que a tu pasaporte. Eso tiene un costo y cada vez que vayas a renovar la visa y ese sello cada vez que te renuevan la visa, cada eso tiene un costo de más o menos 80 euros cada vez que vas. Y dependiendo, cada entre 3, 6 meses, un año, eso sí es muy diferente. Cada departamento, cada trabajador, incluso de las oficinas, a veces te dan 3 meses, a veces te dan 6, a veces te dan un año, a veces te dan 2. Entonces, pues bueno, a mí me tocó de a 6, por ejemplo, 6, 6, 6, 6, y pues cada vez había un costo. Ok, bueno, vamos a hablar ahora un poquito sobre el destino. Tú ya llevas tiempo en Alemania, así que nos puedes contar un poco más sobre el tema del clima, la cultura, el transporte, cómo te ha ido con la alimentación. Bueno, eso lo habíamos hablado también. A ver, la gente dice, no, es muy caro Europa. Sí, pues claro, solamente si hacemos el cambio de moneda, claro, obviamente, eso pues allá estamos en desventaja. El peso contra el euro, pues no hay nada que hacer, pero cuando ya tú empiezas a ver los costos desde acá adentro, no pienso que el mercado, o sea, sí, digamos, lo que sería la canasta familiar, por decirlo así, no pienso que sea costosa. Pienso que si pues, los latinos estamos muy acostumbrados a las frutas, a muchos tipos de frutas, creo que si ahí hay un poco de costos extra. Aquí las frutas, pues ya sabemos por las estaciones y demás, pues no las tenemos todo el año, pues son más costosas dependiendo si hay cosecha o no. Pero bueno, en general no pienso que sea tan costoso la parte de manutención, es decir, comida básicamente. Creo que los costos que son un poquito más altos son los de vivienda. El transporte no diría que es muy caro ni tampoco muy barato, creo que es normal, pero digamos que vale la pena en el sentido que es de calidad, pienso yo. Creo que ofrece un muy buen sistema de transportes a Alemania. Sí, entonces eso en cuanto a estas dos. El clima, bueno, sí, ahorita vamos a entrar, el verano es muy rico y a veces también muy caliente. El año pasado, por ejemplo, llegamos hasta 40 grados. Eso, según las estadísticas, no pasaba hace 10 años, básicamente, o sea, bastante tiempo sin que pasara. Pero sí, en verano se llegan a 35, este año llegamos a 38, pero un par de días. Pero bueno, realmente es muy rico también utilizar la ropa, digamos que nosotros le decimos de tierra caliente y tal. Sí, esa parte. El frío es fuerte, sí, el frío es fuerte. Acá en el sur de Alemania es un poquito menos fuerte que en el norte, obviamente. Mientras más al norte te vayas, más frío va a ser. Aquí está bien, sí, bueno, realmente aquí, digamos, nieve, aunque este año nevó, perdón, el anterior nevó poquito, no alcanza ni siquiera digamos, a tapar las calles. Eso acá en el sur, acá donde yo estoy, no es así, no. Obviamente, si vive cerca de una montaña y demás, puede ser que las cosas sean diferentes, pero no, no es tan grave. Pero bueno, sí, el frío sí es un reto porque pues para nosotros latinos no estamos acostumbrados, guantes, gorrito, la bufanda, sí, eso toca hacerlo. Pero de resto pues son bonitas las estaciones del año.
Vale, Juan Pablo. Bueno, Sí, si te parece, pasamos a las preguntas de las personas que están conectadas, que ya nos han enviado sí, varias preguntas. claro que sí. Gabriela García te pregunta, ¿hay que traducir todos los documentos, apostillas, título, todo? Ahí dice, sí, apostilla. Apostilla siempre es en el país de uno. Eso sí, apostillas todo es en tu país, de donde la persona venga. Documentos, claro, también traducir todo lo que puedas en tu país te va a salir más barato. Alguna vez hablaba contigo también eso. Tengo a alguien que listo, las traducciones dijeron, no, mira, no te valemos las traducciones de Colombia. Entonces lo que hizo fue, bueno, sí, ahora un traductor en euros. Entonces él le dijo, ya están, habló con la traductora, le dijo, mira, hagamos una cosa, yo te entrego mis traducciones, tú las revisas, que eso seguramente va a ser menos trabajo que traducirlas desde cero, y arreglamos digamos que unos costos ahí en la mitad, ¿no? Como que no va a ser como hacerlas de cero, pero tampoco pues ella va a regalar, la persona va a regalar su sello y decir que es que, pues, sí, es un intermedio, ¿no? Existen opciones, ¿no? Siempre voy a recomendar que hagas todo lo que puedas en tu país, apostilla siempre en tu país, traducciones tráelas, sí, sí o sí, eso sí no hay duda, todo lo que puedas traer, tráelo traducido, apostillado. Ok, bueno. Edgar Juela nos pregunta, ¿cuántos son los costos de todo el proceso para tener una idea de los gastos en promedio? Wow, pues es que yo, a ver, ¿qué te digo? Pero cuando, o sea, es que bueno, hasta qué punto, ¿no? Además, yo solo hablaba contigo, yo decía, yo siempre les digo a todos, multipliquen 800 euros, 800, incluso 800, 850 euros por los meses y menos de un año no te ganan, menos de un año las personas no les va a alcanzar para terminar el proceso de homologación, menos de un año no, entonces multipliquen 800 por 12 y si quieren venir un poquito más holgados, 850, 900, ¿sí? Menos de eso no, sí, menos de eso no, y ya, eso es básicamente. Ah, bueno, Ok, o tal vez traigan un sobrecosto, ¿no? Más los meses, el sobrecosto de lo que ya dije, ¿no? Piensen en los exámenes, piensen en eso, que eso no está incluido ahí, porque esos 800 son vivir, comer, y, o sea, arriendo, comida, demás, transporte. Entonces piensen en esos sobrecostos, lo que ya mencioné, 400 del primer examen, 800 del segundo, posibilidad de financiación con el primero, y ya. listo. Oscar Gaona nos pregunta, ¿los años de residencia realizados en el país de origen son reconocidos? Esa pregunta es bien frecuente. Sí te lo van a reconocer, pero antes de que reconozcan los años de especialidad tienes que demostrar que eres médico y para eso, entonces, lo que ya veníamos hablando todo el día de hoy. Primero te reconoces como médico, luego ya, cuando ya eres médico, puedes venir a hablar, eso es con el Erste Cama, que es como la Cámara de Médicos, ahí puedes tú enviar yo no he hecho eso, yo trabajé, eso podría hacerlo validar para que depende de cada año que trabajes, te va a subir un poquito la tarifa que te van a pagar aquí cada año que trabajes como residente, te van a aumentar un poco el sueldo cada año. Los años de residencia no te los van a reconocer a menos de que tú vayas, o sea, hasta que termine el proceso y vayas y hables allá y averigües, no me sé el proceso bien, que se puede llegar a reconocer, sí, he escuchado, he leído, anecdótico, pero no te van a reconocer más, tal vez incluso la especialidad a veces cuando ya está completa hay más posibilidad de que te la homologuen, hay que hacer trámites que no los conozco, pero que existen los trámites, la figura existe. Ok. Patricio Ayavaca nos dice, en caso de Ecuador, el médico se gradúa al terminar la formación universitaria después de hacer el internado rotativo, pero para ejercer la profesión en el país hay que hacer la medicatura rural. Entonces, ¿cuál es el momento adecuado para ir a Alemania? En Colombia, por ejemplo, ahí nosotros tenemos lo mismo, el año rural, yo lo hice y eso lo hemos hablado alguna vez también. A mí, a diferencia de lo que ustedes van a encontrar en internet o todas sus fuentes, a veces ese documento no lo pide Alemania, pues porque para ellos no es algo, no es una figura muy conocida, ¿no? El año rural. Para nosotros como latinos, sí. En Colombia es un requisito haber hecho el año rural o haber salido favorecido en el sorteo para no hacer este año. Cualquiera de los dos caminos, bien sea que hagas el año rural o salgas favorecido y no lo tengas que hacer, te van a entregar como una especie de paz y salvo, un documento que dice que lo hiciste o que no lo hiciste porque saliste favorecido. Eso en mi caso me lo pidieron y lo tuve que mandar a traducir y lo tuve que entregar, porque eso es un requisito en Colombia para ejercer como médico.
general. Entonces, si en Ecuador necesitas ese año rural para trabajar, también te lo pueden pedir. No digo que te lo pidan, pero te lo pueden llegar a pedir y es mejor traerlo. Ok, bueno. Gabriel García nos dice, ¿la vida es muy cara como pagar el alquiler o la comida? Entonces, bueno, habíamos ya hablado un poquito, depende de la comodidad y el espacio que quieras tener. Creo que a ver, yo decía, creo que un arriendo a ver, decía, depende, pero un arriendo puede entre 500, 600 euros, algo no muy grande, tal vez sí, para una persona, si son parejas, a veces, bueno, ahí digamos que se pueden holgar un poquito. Caro, sí, la vivienda es un poco cara, el mercado no, decíamos, ¿no? Sí, cara, pues eso es lo que digo, 800, 850, 900, todo, todo, comida, estadía, transporte, es un buen número, ¿cierto? Lo habíamos dicho. O sea, lo que pide la embajada alcanza para mantenerse. Ahorita la embajada está pidiendo 861 euros por mes. Eso, digamos, tú me vas actualizando por lo que yo ya me vine el año pasado, yo me vine con otra tarifa que era incluso para mí fueron 700 algo, Mm. 760 si no estoy mal. Entonces, bueno, eso tal vez ahí tú me ayudas porque estás más actualizada en esa parte. Sí, entonces yo siempre les digo, venga, no se vengan con lo que dice ahí en la embajada, tienen que holgarse un poquito, tráiganse un excedente. Si sea 800, como me mencionaste, tráiganse ojalá 960, 100 euros más, es un buen rango por mes. Bueno, Oscar Gaona nos pregunta dónde se realizan las traducciones que sean de mayor confianza. La traducción de mayor confianza te la hace un traductor oficial y en cada país hay traductores oficiales de la embajada a la que estás. Entonces yo creo que basta con meterse a la página de la embajada y buscar la sección de traductores oficiales, eso por lo menos es así en Colombia, y aparece una lista con teléfonos para que uno se pueda contactar. Y hay muchos, bastantes. Ok, vale. Pues Juan Pablo, muchísimas gracias nuevamente por el tiempo que nos brindaste, por contarnos toda tu experiencia, la cual es maravillosa y nos alegra muchísimo que te haya ido muy bien en ese examen y que vayas paso a paso en Gracias. todo tu proyecto. Muchas gracias.